familia, qué alegría estar esta semana con ustedes en un nuevo horario. Mis amados hermanos de María Visión, nos encontramos en Miami, en la parroquia de San Juan Bosco, en los estudios de María Visión, aquí en vivo. Me siento tan bendecida con este nuevo horario en Jesús mi GPS. Bienvenidos, mi nombre es Doris Pérez. Hoy vamos a hablar de Orando con María. María que nos conduce para que Jesús sea nuestro GPS. El regalo más hermoso y maravilloso que nos dejó Jesús en la cruz. Le dijo a Juan, ahí está tu madre. Y cuánta enseñanza y cuánto tenemos que estar de la mano de María, que nunca busca protagonismo, que ella muy silenciosamente es mujer silenciosa, de pocas palabras, pero con una gran enseñanza para nosotros. Y siempre a donde nos conduce, a su Hijo amado. Nos conduce a Jesús para que Él sea nuestro GPS, nuestro guía. Y hoy precisamente vamos a hablar de Orando con María, porque el Señor nos ha regalado un invitado maravilloso que viene de Argentina. Me siento tan feliz de tener aquí al Padre Fabián Barrera. Es exorcista, carismático, escritor del libro, canta, predica, tiene tantos dones, tantos carismas. Quisiera uno que tener todas esas gracias que el Señor le ha regalado a usted, Padre. Me parece que un poco exagerado todo que canto, no sé si canto también, pero bueno, hacemos lo que se puede ante la ausencia de verdaderos cantantes, un ministerio de música, bueno, uno hace lo que puede ahí también. Ay, como ven, también el Señor le ha regalado la humildad y la modestia, porque en verdad que canta hermoso. Ya grabó hasta un CD, ¿no, Padre? Sí. Bendito Pero eso Dios. gracias a la caridad y a la tecnología que hace que parezca todo, wow, una voz, pero no, es modesto. Pero bueno, el Señor sabe que lo que hago es de corazón, no será la mejor voz, pero bueno, uno lo hace para el Señor, así que se anima. Amén. Muchos dones le ha regalado, bendito Dios. Y bueno, están abiertas las líneas, así que si quiere llamar, el Padre, como a la gente le encanta, es exorcista, así que tiene una amplia experiencia en lo que es la sanación y la liberación. Y por eso es que precisamente, idea de él, queríamos hoy tener aquí como presente a la Madre Santa, que como les dije al inicio nos conduce. Mira cómo ella nos conduce y nos muestra esa entrega, ¿no? Cuando en la Anunciación, he aquí la esclava del Señor, o sea, cuánta enseñanza, cuánto nos deja a nosotros hacer la voluntad de Dios. Después cuando visita a Santa Isabel, ese Magnífica, en donde vemos cómo alaba y bendice al Señor por su grandeza y se vuelve a sentir esclava, es decir, nos enseña muchísimo. Y hoy queremos hablar un poco acerca precisamente de la oración de liberación, de esas inquietudes que tenemos nosotros. El Padre me compartía acerca de esta oración, Padre, que le dice a la Virgen Santísima en la aparición de Fátima hace 101 años, que se apareció. Y la oración es ¿cuál, Padre? Sí, primero, como introducción en esto, lo que tú dices bien, ¿no? El Catecismo de la Iglesia, cuando habla de los maestros de oración, entre ellos pone también la figura de María, ¿no? María es modelo y ejemplo de oración también para el creyente. Y lo que me llama a mí poderosamente la atención, ¿no? Que en tantas manifestaciones de la Virgen, entre ellas una de las más también importantes, la de Fátima, ya 101 años de esas primeras apariciones allí en Portugal, en Cova da Iria, ¿sí? Donde el ángel le enseña también una oración a los niños muy hermosa que nosotros lo rezamos en el rosario, lo veníamos rezando en el rosario mientras veníamos para el estudio, ¿no? Donde el ángel le enseña, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Cada manifestación o cada aparición lo que viene a hacer es responder y a poner un poco en consonancia con lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Que es la revelación pública de nuestro Señor Jesucristo, en la que todos los católicos estamos obligados a creer, ¿no? Pero en estas apariciones o manifestaciones o revelaciones privadas también tiene una enseñanza muy profunda. Y yo le decía, mira, Doris, ¿qué enseñanza? En algo que se nos está empezando a olvidar a muchísimos creyentes, sobre las realidades eternas, ¿no? Nosotros cuando predicábamos los misioneros vicentinos en las famosas misiones populares, habían temas que nunca se olvidaban de tocar y que no podían dejar de tocarse, ¿no?
uno entiende que a veces pueden ser temas un poco dificultosos, y si no se los explica bien, uno puede caer en una especie de pesimismo, pero no es eso. Uno no puede recortar el mensaje del Evangelio, uno no puede recortar la palabra de Dios, no puede recortar el depósito de la fe que está en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Nos vuelve a recordar de una realidad que se habla en las postrimerías, el postrer, lo que viene al final de esta vida, ¿no? Después de esta vida, la muerte, el juicio particular, el cielo, el infierno, el purgatorio, el juicio final. Y poco se habla de esta realidad, ¿no? La realidad del infierno. Y fíjense en que el ángel le enseña a estos niños esta oración tan bonita, que la repetimos y que tenemos que tomar conciencia, ¿no? Libra del fuego del infierno. O sea, nos enseña la Iglesia Católica en el catecismo, que lo vamos a compartir también si ustedes quieren, de esta realidad, de esta posibilidad. ¿Y cuál es esta posibilidad o esta realidad? La condenación eterna. Dice así que el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1058, la Iglesia ruega para que nadie se pierda. Jamás, Señor, permitas que me separe de ti. Es la oración que le digo al Señor antes de comulgar en secreto, que es la que está propuesta en el misal, y yo le agrego las palabritas del santo cura de Ars. No te amo, Dios mío, infinitamente amable, prefiero morir a no amarte, ¿no? Siempre le pido esa gracia a Jesús, porque ninguno de nosotros estamos exentos de eso. Y el catecismo vuelve a decir en el numeral 1058, si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todos los hombres se salven y que para Él es posible. Pero, sin embargo, la realidad del infierno existe. Esto nos enseña el catecismo. Está la posibilidad de que el hombre libremente termine rechazando la gracia de Dios, y termine condenándose. Entonces, lo que se pide en la oración es esa gracia, ¿no? Líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, ¿no? Por eso tenemos que, como dice San Pablo, trabajar por nuestra salvación con temor y temblor. Porque el hombre libremente, esto lo enseña también el catecismo de la Iglesia Católica, el hombre libremente puede terminar rechazando a Dios. Y Dios no obliga a nadie. Porque Dios nos ha dado la libertad. Aquella persona que hasta el último instante de su vida rechaza libremente, voluntariamente a Dios, se condena. La palabra de Dios dice que este es el tiempo de misericordia. Hay un tiempo de misericordia y un tiempo de justicia. El tiempo de la misericordia es todo este tiempo hasta el último instante de nuestra vida. Dios nos da la posibilidad, aún en el último instante de nuestra vida, arrepentirnos. Y Dios ve también ese acto de arrepentimiento, y lo tiene en cuenta en el juicio particular. Pero ¿qué puede pasarnos? Que el hombre hasta el último momento rechaza a Dios. Cuando termina esta vida, o sea, en el momento en que nosotros expiramos y cerramos los ojos, comienza el tiempo de la justicia de Dios. De eso no se habla. Pareciera que hablar de la justicia de Dios, que es una virtud, es una virtud, es algo bueno, ¿no? Porque Dios da a cada uno según sus obras. En ese instante después de la muerte es cuando comienza ese tiempo de justicia, en donde Dios retribuye y dará a cada uno según sus obras. Cruzando el umbral, ya no hay tiempo para marcha atrás. También en la cruz, Padre, ahora que usted lo estaba mencionando, acordémonos del famoso Dimas, el ladrón bueno y el ladrón malo. Está tan claro el que no se arrepintió y el que se arrepintió y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces la pregunta es, ¿para dónde fue el otro y por qué no le dijo lo mismo, ¿no? Porque muchos católicos, desafortunadamente, Padre, por falta de información, definitivamente no creen. Dicen, pero ¿cómo es posible? De hecho, me lo decían recientemente porque murió un tío. Me decían, ¿cómo es posible que un Dios de misericordia mande a la gente al infierno?
Entonces, lo que usted nos explica es que es decisión nuestra, es mi decisión de estar lejos de la presencia del Señor. Seguro, no es que Dios manda a nadie. En el juicio particular, que es lo que se llaman las postrimerías, ¿qué es el juicio particular? El juicio que se produce inmediatamente después de nuestra muerte, ¿no? Nosotros nos presentamos delante de Dios y ahí Dios va a poner en evidencia todas nuestras obras. Yo creo que uno lo ha escuchado también en otros testimonios, ¿no? Te va a pasar como la película de tu vida. Frente a tus ojos, porque frente a la verdad de Dios, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Evidentemente que Dios no quiere que el hombre se condene, pero es el hombre quien libremente decide su salvación eterna o su condenación. Si aún en ese instante de su vida el hombre se arrepiente, Dios dará una nueva oportunidad. Pero si el hombre libremente ha rechazado a Dios durante toda su vida, le ha dado la espalda, y vuelvo a decir, me consta, Dios nos llama porque soy fruto de eso y muchos de nosotros somos frutos de eso, ¿no? De un Dios que continuamente está llamando y golpeando a nuestra puerta, pero sin embargo, por la dureza de nuestro corazón y nuestra obstinación, yo soy libre de decirle a Dios, no quiero saber nada contigo, le doy la espalda. Por eso la importancia de la oración, la oración por la conversión de los pecadores. Definitivamente, Padre. Y ahí también en ese numeral hablaba acerca de si tienes la ausencia de Dios, mueres en pecado mortal. También nos hablaba de eso, definitivamente, porque personas dicen, no, ¿cómo voy a morir en pecado mortal? Bueno, yo pienso que si tú lo sabes que estás en pecado mortal y no haces nada por cambiar tu vida, por dar ese paso, por dar ese sí, como yo le digo a la gente, no se trata de que yo hoy tomo la decisión de quizás dejar esa relación adúltera y ya automáticamente mañana la dejo. No, es un proceso. El Señor nos ayuda en el proceso. La Virgen María, tomados de la mano, nos conduce para poder llegar a ese momento de vivir en comunión con el Señor. Pero lo que hay es que el deseo en el corazón. Porque no creo que alguien que desee en el corazón vivir en comunión vaya a morir en pecado mortal. ¿Qué nos pudiera decir de eso, No, Padre? exactamente. Hay gente que muchas veces cuando se me acerca me dice, sobre todo de situaciones de debilidad, ¿no? Que le cuesta salir de una situación de pecado, y muchas veces eso provoca el desaliento, porque el demonio ¿cómo ataca allí? Ataca a través del remordimiento. Yo siempre digo lo que dice uno de los padres de la iglesia, San Ignacio de Loyola. Él dice que el arrepentimiento proviene de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? El querer abandonar esa vida de pecado, ¿no? Uno iluminado por el Espíritu Santo se da cuenta de que eso está mal y uno lo quiere cambiar. Eso es el arrepentimiento. El remordimiento es desesperar de la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, el mal espíritu muchas veces, ¿qué provoca en el alma del creyente? Como una especie de sentirme indigno del amor de Dios, no sentirme merecedor de las gracias de Dios. En el Evangelio de este domingo, en la palabra de Dios, no en el Evangelio, en la carta de San Pablo, cuando San Pablo dice, soy lo que soy por gracia de Dios, ¿no? Reconoce toda su vida de pecado y cómo es alcanzado por la bondad de Dios, ¿no? Y él reconoce que todo lo que es pura gracia de Dios. Ahora bien, el remordimiento muchas veces nos quiere hacer creer que no somos dignos de Dios. ¿Y qué hace? En el alma tibia, en vez de buscar con insistencia la misericordia de Dios, se va apartando y se va alejando, pensando que la iglesia es un lugar únicamente y exclusivo, un club de una élite para gente santa. Y no es así, ¿no? Yo cuando pasa eso le digo a la gente, mira, persevera, si te cuesta salir de esta situación de debilidad, de pecado, seguí insistiendo, buscando sobre todo en la confesión frecuente, sobre todo cuando vos estás cayendo en eso y sentís que no tenés la fortaleza para salir de esa situación, porque Dios en algún momento te va a dar esa gracia y va a fortalecer tu voluntad en la medida en que tú insistas y perseveres para poder salir de esa situación de pecado, ¿no? No escuches la voz del mal espíritu que te quiere hacer creer que no eres digno del amor de Dios, que no tienes nada que hacer en la iglesia de Dios porque eres un gran pecador.
Miren, aquí hay un gran pecador también que les está hablando y que continuamente es alcanzado por la gracia de Dios, ¿no? Continuamente a través del sacramento de la confesión, como sacerdote soy administrador, pero también a la vez soy destinatario de esa misericordia de Dios continuamente. Y Dios invisiblemente, pero eficazmente actúa a través de su gracia y de los sacramentos. Así que no te desalientes porque muchas veces hay un vicio o un defecto del que te cuesta salir, que eso te aleje de Dios. No, al contrario, que eso haga que te acerque cada vez más a la misericordia de Dios, al perdón de Dios. Amén. Gracias, Padre. Vamos a una pequeña pausa. Quédate ahí, como ves, está el programa maravilloso y seguimos. Pica y se extiende. Quédate ahí en Jesús mi GPS, ya volvemos. La fiesta al Señor del Perdón es con el motivo de que los antepasados de este pueblo hicieron un juramento en el año de 1806. Hubo un temblor muy grande que acabó con muchas casas, el templo también se destruyó. Entonces los habitantes buscaron protección, buscaron alguna de las imágenes que tenían aquí en el templo y eligieron al Señor del Perdón como protector en contra de los temblores desde 1806. Este temblor fue el 25 de abril de 1806, entonces al siguiente año iniciaron estas fiestas juramentadas al Señor del Perdón y con ese motivo es que se sigue esta tradición de la fiesta juramentada. Venimos a darte nuestro corazón, a verte y cantarte, Señor. Esta imagen del Señor del Perdón está elaborada en Pátzcuaro. En Pátzcuaro la elaboraron, tiene más de 400 años. La tradición dice que más o menos tiene 436 años aquí en Tuxpan. Entonces, básicamente llegó con la primera evangelización aquí a Tuxpan, que inició, de hecho aquí en Tuxpan había un convento de los franciscanos, de San Juan Bautista. Los primeros evangelizadores que llegaron pusieron este convento junto con el convento de Zapotlán. Entonces, el Señor del Perdón, a los pocos años de la primera evangelización, llega a este pueblo. Es de pasta de caña, la imagen en sí pesa 6.6 kilos y medio. Pesa, la imagen es muy liviana y nos dicen pues que es de las pocas imágenes muy logradas por los hermanos Cerda, que son los que lo elaboraron.
Gracias por seguir aquí, Jesús, mi GPS, hoy orando con María. Acuérdate que estamos en vivo y que si tienes preguntas para el Padre Fabián, puedes llamar al número que aparece en pantalla y aquí el Padre le responderá todas las inquietudes con relación a este tema maravilloso. Padre, cuando usted estaba comentando acerca del remordimiento y el arrepentimiento, se me viene la imagen de Pedro y Judas, ¿no? El que se arrepiente es el vicario, el primer vicario de nuestra iglesia, tiene una misión, es la piedra sobre la cual se edifica la iglesia. Y el que tiene remordimiento le pasa lo de Judas, que se suicida. Entonces, el Señor, acordémonos también de ese pasaje bíblico, la mujer adúltera, Él no juzga, Él no nos quiere juzgar, lo que quiere es que tengamos ese gran deseo de corazón de cambiar nuestras vidas, Padre. Exactamente, no, Dios no quiere la condenación del pecador, sino que se convierta y que viva. Pero vuelvo a decir, volvemos a la importancia de esta enseñanza, ¿no?, que nos da la Iglesia, la importancia de perseverar y de trabajar también con temor y temblor por nuestra salvación, ¿no? San Francisco de Asís, cuando habla de la hermana muerte, él dice algo muy bonito en su himno: y alabado sea Señor por la hermana muerte. Hermana, porque desde el primer instante de nuestra concepción, desde que nacemos, nos va acompañando. En este momento nos está acompañando la hermana muerte. Camina siempre junto a nosotros. Dice, y San Francisco dice: bienaventurados aquellos que le llegan estando en gracia, mas ay de aquel, dice San Francisco, mas ay de aquel que le llega estando en pecado mortal, ¿no? Vuelvo a decir, porque el pecado, ¿qué es la negación de Dios, y es la negación y es la obstinación en esa negación, porque uno puede caer, como nos pasa a ti y a mí, pero queremos salir de ese estado de pecaminosidad, queremos volver a mirar a Dios, queremos o procuramos nuevamente esa amistad con Dios a través del arrepentimiento, o luchamos con esos complejos que muchas veces el mal espíritu, vuelvo a decir, intenta poner en nuestro corazón de remordimientos, y Dios también de hecho lo sana con su gracia y con su amor. Gracias, Padre. Ya que hablamos del infierno, ahora que nos hacían una pregunta muy interesante, así como existe el infierno, si te has arrepentido en el último minuto, porque eso le pasó a Dimas, ¿no?, que se arrepintió en el último minuto, entonces, ¿a dónde vamos? Porque sería otra cosa que también las personas no creen, que es el purgatorio. Claro, en las postrimerías, el purgatorio, ¿quiénes van al purgatorio cuando se habla de este tema tan apasionante, ¿no? Aquellas almas que han muerto en gracia de Dios, ¿no?, habiendo recibido los sacramentos. A nosotros los sacramentos nos dan la certeza absoluta de la gracia de Dios, ¿no? Cómo la gracia de Dios actúa a través también de los sacramentos, Pero aquellas personas, por ejemplo, que han muerto sin poder recibir los sacramentos, pero que ha habido un acto de contrición perfecta en su corazón, ¿qué significa? Que de verdad les duele en ese último instante de haberle dado la espalda a Dios, como hizo Dimas. Nada más que Dimas tuvo un plus, y el plus fue que el mismo Jesús ahí en la cruz, al haberlo hecho compañero de dolor, Jesús mismo le promete, al ver el corazón de Dimas, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Fue un acto de amor el que hizo Dimas aún en medio del tormento de la cruz, cuando salió a defender a Jesús frente a aquellos que lo insultaban y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, o lo que le dijo el otro ladrón, Gesmas. Dimas, que dice: nosotros estamos aquí porque nos merecemos estar padeciendo este sufrimiento, pero él no hizo nada para estar aquí. ¿Y qué le dice a Jesús? Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y a mí me encanta eso, ¿no? Porque yo digo, el primero que entró en el cielo fue un ladrón, un ladrón que se ha arrepentido. O sea, hasta en eso Dios nos muestra que siempre hay esperanza. Pero vuelvo a decir, es importante el arrepentimiento, la contrición perfecta. Las almas que mueren estando en gracia de Dios, pero que aún no han sido perfectamente purificadas, van al purgatorio, ¿no? Y el purgatorio es un estado transitorio. Ese estado transitorio, al final de los tiempos, después del juicio final, va a culminar. Después del juicio final, como nos enseña las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica, que es importante que lo podamos tener, que lo podamos leer, que podamos sacarnos todas las dudas, porque aquí está la voz
de la Iglesia. El catecismo recoge lo que enseña la palabra de Dios y lo que nosotros como católicos creemos, porque está en el famoso depósito de la fe, ¿no? Entonces, está esa posibilidad. Los que mueren sin estar perfectamente purificados van al purgatorio. Es en donde el alma, a través de esa espera penitente, ¿no?, están purificándose. ¿Para qué? Para poder estar delante de la presencia de Dios en el cielo. O sea que aquellos que están en el purgatorio en realidad están salvados, aunque su padecimiento es no haber amado lo suficientemente a Dios, ¿no?, o no haber reparado por todo el mal que uno ha hecho. Pero es un estado también de dolor, pero también de alegría, porque sabe que un día va a contemplar al Señor. Es como aquella persona que está esperando un avión que se demoró el vuelo y tenés que esperar porque por condiciones climáticas el vuelo no puede salir. Vos sabés que vas a llegar a destino, pero tenés que esperar y ese tiempo te pone impaciente o triste porque hace que tú no puedas estar con aquellos que tú querrías estar en ese momento. Así es. Ay, padre, ahora que toca el sufrimiento es otro tema que me encanta que le compartamos al público, y es porque la gente tiene como miedo, dolor. Claro, ¿quién quiere ver a su ser amado sufriendo? Pero es una gran oportunidad también, porque a través de las enfermedades, de una cama, de una invalidez, de tantas situaciones que pasan las personas, es un momento también de purificación y de poder tener ese encuentro con Jesús y decir, arrepentirse y querer de verdad cambiar su vida, ¿no? Entonces el sufrimiento es una gran oportunidad precisamente para por lo menos llegar al purgatorio. Mira, Doris, el lenguaje humano es tan distinto al lenguaje del cielo. Lo que nosotros acá le llamamos desgracia, en el cielo puede ser una gracia. Lo que acá los seres humanos le dicen muerte, en el cielo es vida plena. Para nosotros los cristianos la cruz viene a iluminar toda nuestra vida, no porque el Señor nos priva de la cruz, sino la cruz nos enseña a amar de una manera distinta. Mira, justo estoy leyendo una frase ahí de San Juan Bosco que dice: estando junto a la cruz venceremos a nuestros enemigos. La cruz termina iluminando nuestra vida. La cruz son las limitaciones que nosotros tenemos, los padecimientos que son parte también de nuestra vida. El cristiano no reniega de ello, ¿no? Si el cristiano al contemplar al crucificado se une también por amor a Cristo a esos padecimientos, la cruz, el dolor muchas veces nos lleva a un bien mayor, a la redención. Por eso no tengas miedo cuando estés pasando un momento de cruz. La cruz no es signo de derrota ni de fracaso. En la cruz se manifiesta la victoria de Cristo, pero esa victoria se manifiesta solamente a través de la fe. Solamente una persona de fe puede comprender eso. Pero tiene un poder extraordinario cuando uno abraza la cruz. Nosotros todos los viernes en la Argentina, en la Iglesia del Sagrado Corazón, tenemos después de la Santa Misa la adoración de la cruz, ¿no? Que se hace generalmente los Viernes Santos, pero nosotros todos los viernes para meditar en el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y de verdad uno ve, percibe la acción de Dios en ese momento tan fuerte, cómo Dios sana y cómo Dios libera verdaderamente a través del signo de la cruz. Así es, se mostró como un gran perdedor en ese momento de cruz, pero después viene la gran victoria, y es lo que tenemos que también reflexionar en nuestras vidas cuando vemos el sufrimiento, cuando padecemos el sufrimiento. Es como el Señor lo único que quiere es salvarnos. Entonces, ¿cuál es el proceso que tengo que pasar para que el Señor me pueda salvar, ¿no? Para tener ese encuentro con el Señor. Entonces, qué bueno que nosotros de verdad los cristianos podamos darle un sentido, que incluso lo comentamos esta mañana, Padre. El sufrimiento es tan hermoso que puede venir a transformar y cambiar toda una familia, ¿no? Por eso el demonio muchas veces, ¿qué hace? Nos hace huir de la cruz, ¿no? Nos intenta revelarnos con la cruz, pero sin embargo, muchas veces la cruz ha terminado de unir, de salvar vidas, de unir familias. Claro, necesitamos el don de la fe para poder comprender eso, ¿no? Dios solamente puede de algo malo sacar algo bueno. Eso es maravilloso, ¿no? Me toca vivirlo muchas veces como sacerdote, aún en medio del dolor, ¿no? Acompañando a personas en el sufrimiento físico o espiritual, muchas veces cuando se ven atormentadas también por el mismo demonio y están en una lucha constante, y que Dios a veces como que extiende
ese tiempo de lucha, porque está forjando al alma, le está enseñando algo bueno. Me decía una muchachita, bueno, no muchachita, ya tiene mi edad, o sea que ya es un poquito más grande, en la Argentina, a la que él llegó a la iglesia con una influencia diabólica muy importante y que fue realmente muy, muy fuerte su lucha. Y de verdad muy dramático aquellos que lo veíamos desde afuera. Gracias a Dios, después de distintos exorcismos, esta persona fue totalmente liberada y ella me dijo algo que a mí me conmovió muchísimo. Padre, si yo tuviera que volver a pasar todo ese infierno para conocer a Jesús, para poder haberme dado cuenta cuánto Dios me ha amado y todo lo que Dios ha hecho por mí, volvería a pasar todo ese infierno si el fruto de eso sería conocer a Jesús, ¿no? Es muy fuerte porque uno que ve ese sufrimiento espiritual que padecen las personas, ¿no? Y que realmente es muy triste. Pero después de haber atravesado toda esa oscuridad, esa persona puede darse cuenta de que de eso malo Dios sacó algo bueno, de que tuvo que pasar quizás toda esa tormenta para poder conocer la inmensidad de un Dios que no le ha abandonado, de un Dios que no le dejaba aún en medio de esa situación dramática. Bendito sea Dios. Como dice el pregón pascual en el Sábado Santo, cuando rezamos el pregón pascual, oh feliz culpa, que nos mereció tan grande Redentor. Feliz culpa, feliz pecado. Si yo tuve que transitar el pecado, la oscuridad, embarrarme, llenarme de lodo, de inmundicia, y tener que tocar fondo hasta donde no más podía para poder experimentar cómo el Señor me tomaba de la mano, me sacaba de esa oscuridad, de ese infierno, me lavaba y me daba una nueva vida. Bendito infierno, bendita oscuridad, bendita prueba que el Señor permitió que tuviera que atravesar en ese instante, ¿no? Amén. También pasa eso, Padre, porque es que somos duros, ¿no? Lo dice la palabra de Dios, qué corazón, lo más negro y fuerte que tenemos, ese corazón endurecido y pues el Señor permite todo esto precisamente porque el objetivo, como cuesta tanto, nos susurra al oído, nos habla suavemente, pero así no entendemos, pues tiene que usar una pedagogía precisamente para poder cumplir el objetivo, que es que todos se salven, que todos nos salvemos. Tenemos una llamada de Guillermina, Padre, nuestra primera llamada. Hola Guillermina, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bien, gracias. Cuéntame, Guillermina, tu pregunta. Mi pregunta es... Sí, buenos días. Sí, ¿cómo estás? Qué rico tenerte en el programa, cuéntanos. Mi pregunta es que en octubre un hermano falleció y su vida no fue tan cerca de nuestro Señor, pero en los últimos momentos se acercó se confesó, lo ungieron y nosotros como hermanas le ayudábamos y rezábamos el rosario día a día pidiéndole a nuestra Madre Santa que le ayudara a su camino. Y una hermana mía dice que ella soñó a mi mamá y que le decía que no veía a mi hermano, como que mi hermano estaba en el purgatorio, y estamos ahorita en oración y con las conocidas amigas yo les pido que una oración por mi hermano para que vaya a gozar de Dios y pues mi mamá también no sufra. Yo pienso que una madre nunca deja de ser madre al saber que su hijo está en el sufrimiento. Y quiero preguntarle al Padre que qué más podemos hacer como familia para ayudarle a mi hermano a que vaya a gozar de Dios, porque en agosto murió otra hermana, pero ella fue muy caritativa, muy acercada a nuestro Señor, incluso en su muerte se le veía una sonrisa y ella la hemos soñado y la vemos muy contenta y como que está ella con nuestros familiares en el cielo.
Ay, muchas gracias, Guillermina, por tu llamada. Ya el Padre te responde. Bellísimo, gracias Guillermina, primero por tu intervención, porque puede iluminar a muchas personas, ¿sí? Uno tiene que tener la certeza, mira hija amada, y yo le ruego a Dios también, y roguemos cada uno de los que estamos escuchando el programa, que Dios nos conceda una muerte santa. Una muerte santa que significa ser reconfortados con los sacramentos. Lo que ustedes hicieron por su hermano es maravilloso. Ojalá que todos nuestros hermanos en el momento de nuestra partida pudieran traernos un sacerdote para reconciliarnos, para darnos la absolución, para ungirnos en el nombre de Jesús. A través de los sacramentos nosotros tenemos la certeza absoluta de que la gracia de Dios actúa en la vida de la persona. Dios ya perdonó sus pecados, Dios preparó su alma. Ahora es cierto también la otra parte, que quizás él aún no esté en el cielo, que esté en el purgatorio. Que esté en el purgatorio, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Yo siempre digo, si yo estoy en el purgatorio y voy a estar mucho tiempo en el purgatorio porque no soy tan bueno como querría ser, le diría al Señor, bueno, gracias Señor porque tuviste misericordia de mí, y el purgatorio nos da la esperanza de que un día vamos a ir al cielo. El purgatorio es un estado del alma transitorio, que ese estado en el purgatorio es una preparación, una antesala al cielo. O sea, Guillermina querida, tranquila, el que está en el purgatorio no va para abajo, significa que va para arriba. Necesita, si esa alma no está perfectamente purificada, necesita de nuestras oraciones. Por eso, hermanita querida, el rosario, la Santa Misa, ofrecerla en sufragio por nuestros queridos difuntos. Tú me hablas que en los sueños vieron a tu hermana que también falleció hace poquitito, radiante, feliz. Bueno, eso puede ser una señal de que ya ella está en el cielo y que quizás todavía habrá que rezar por tu hermano, para que a través de nuestras oraciones podamos ayudarles a las almas del purgatorio a que vayan al cielo. Hablando de María, modelo de oración, cuando uno de los pastorcitos le pregunta a la Santísima Virgen sobre una vecinita, no sé si tenía 8 o 12 años, que había muerto hace poquitito, le preguntan de varias personas, en una, y que nos deja todo pasmado, en uno dice la Virgen, sí, ella ya está conmigo en el cielo. Y cuando creo que era Sor Lucía o Jacinta, no me acuerdo, o Jacinta o Lucía, todavía no era Sor Lucía, era una niñita, le pregunta sobre esta amiguita que había muerto hace poco, la Virgen le dijo, ella estará en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Eso por supuesto que nos sorprende mucho a nosotros, ¿no? De que un niño puede estar en el purgatorio, ¿qué habrá pasado? A nosotros no nos toca indagar, pero sí tener la certeza de que aquellas almas que están en el purgatorio, un día, más o menos, pero un día verán a Dios. Amén, sí, ya es un regalo. Yo también quiero, ojalá el Señor me dé la gracia de morir en gracia y valga la redundancia, ir al purgatorio. Padre, ella también pregunta, las misas gregorianas, quizás, o algún tipo de misa, también se pudieran ofrecer varias misas. ¿Qué recomienda usted, sí, Padre? Hay muchas tradiciones en la iglesia, la misa que se ofrece por los difuntos, las misas gregorianas, que son difíciles. ¿Por qué? Porque son 30 misas seguidas que se ofrecen por el alma del purgatorio. Generalmente por el Papa Gregorio. Generalmente se hacen en los conventos o a veces sacerdotes mayores que ya están en casas de salud, que no tienen una parroquia porque el párroco tiene que ofrecer la misa por el pueblo y generalmente siempre tiene intenciones de misa, pero sí, también la misa gregoriana es otra forma, que son 30 misas seguidas, ¿no? Que se reza por un difunto. Gracias, Padre. Vamos de nuevo a una corta pausa, quédate ahí, que seguimos orando con María. Mira cómo María nos conduce a todo este conocimiento y profundidad. Quédate ahí, Jesús, mi GPS, te esperamos. Vive la Vigilia de Espigas a través de nuestra transmisión especial desde el Seminario Menor de Guadalajara, este viernes 15 de febrero en punto de las 21 horas. María Visión, iluminando al mundo.
gracias por seguir aquí en Jesús mi GPS, hoy orando con María. Mira, una pequeña oración, cómo nos ha conducido en toda esta riqueza, estas inquietudes. Me gustaría seguir comentando acerca del purgatorio, Padre, porque la señora dice que su mamá estaba triste, la señora Guillermina, que porque el hijo estaba en el purgatorio, pero en realidad me gustaría que le expliquemos más detalladamente por qué es una alegría y un motivo de bendición de que esté en el purgatorio. Claro, porque en el purgatorio están las almas que han muerto en gracia de Dios, pero sin estar perfectamente purificadas. Él recibió la gracia de Jesús a través del sacramento. Digo, no tiene que entristecernos. Miren, yo estoy seguro que casi todos, vuelvo a decir, vamos a pasar por el purgatorio. No pasan por el purgatorio, directamente van al cielo los que han vivido las virtudes a lo largo de toda su vida en un grado heroico, que esos son los santos. O estábamos hablando recién de los mártires. Los mártires, aquellos que han derramado su sangre a causa del Evangelio, que han dado testimonio de Jesucristo con su propia vida, hasta tal punto de que murieron por ser seguidores de Cristo. Decía un santo mexicano, San Joselito Sánchez del Río, muchachito que murió mártir, a causa de su fe, que fue fusilado, que fue desollado, sus piecitos, le estábamos comentando esto, un niño mártir. Él decía, nunca antes fue tan fácil ganar el cielo, ¿no? Porque él entendía lo que entendemos los cristianos. Yo digo, por eso, a veces yo tengo pensamientos locos, ¿no? Y a veces esos pensamientos locos, en mi interior le digo al Señor, Señor, qué gracia sería morir mártir, ¿no? Que vivimos momentos difíciles. En el mundo hay como un cierto rechazo u odio a la fe, ¿no? Y uno dice, bueno, qué gracia grande sería el martirio, porque el martirio justamente nos hace merecedores del cielo. El mártir, el que muere por causa de Cristo, a causa de su testimonio, va derecho al cielo también. Así es. Pues bueno, qué gran oportunidad este programa y qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos para no ir al infierno y para por lo menos llegar al purgatorio? ¿Cómo seguir ese camino? Y me gustaría, Padre, que nos hiciera esa invitación maravillosa que tenemos, porque María nos conduce a Jesús, Jesús nos lleva a la salvación. Entonces, qué hermosura esa invitación de esta peregrinación maravillosa que tenemos. Quiere, cómo no. Mire, yo creo que las peregrinaciones a los lugares, sobre todo a los santuarios y santuarios marianos, son un momento de una gracia extraordinaria, ¿no? En el mes de mayo, si Dios quiere, vamos a tener una peregrinación a estos tres lugares, a Medjugorje, vamos a estar peregrinando a Fátima y a Lourdes. Yo creo que cada peregrinación es un momento de dejarlo todo para ir al encuentro de Dios, ¿no? Es un momento de desprendimiento y nos recuerda esto, que nuestra vida es un continuo peregrinar. Un caminar hacia Dios, un ponernos en marcha. Y como toda peregrinación, ¿qué tenemos que hacer en todo peregrinaje? Dejar nuestra vida, lo ordinario, con el deseo de querer encontrarnos también con Dios, ¿cómo no? Así que puede ser una linda ocasión para muchas personas de poder renovar su vida de fe o de repente encontrarnos con Dios. Yo con mucha alegría les cuento, ¿no? Me acuerdo en la primera peregrinación en Medjugorje, que fui en el año 2003, yo tenía una enfermedad muy grande, fue síndrome de Guillain-Barré, que para la gloria de Dios estoy completamente sano, ¿no? Pero dentro del grupo de jóvenes fue un grupo de 3 muchachitos jóvenes, nada que ver con Dios, nada que ver con la iglesia, chicos, vamos a hablar de la noche, los carnavales de Río de Janeiro, los excesos, bueno, todo lo que el mundo ofrece, ¿no? Y había uno con melena. Ajá. ¿No? Llamaba la atención a mí, ¿no? Contó una historia muy fuerte detrás de ellos. Sin embargo, ¿saben qué? Allí en Medjugorje tuvieron un cambio radical en su vida. Uno de esos jóvenes hoy es sacerdote. Y es un buen sacerdote al que quiero muchísimo. Es un hermano y como un hijo también para mí, ¿no? Dios transforma también por medio de María, ¿cómo no? Amén. Padre, ya el tiempo se nos acabó. El jueves que viene vamos a tener de nuevo al Padre Fabián Barrera para que le comentes a todo el mundo y compartas que va a estar el Padre de nuevo aquí con nosotros. Me gustaría que en un minuto nos concluya el tema. Muchas gracias por su sí, por estar aquí, por enriquecernos con estos temas. En un minuto, por favor, la conclusión del tema y la bendición a este maravilloso público de María Visión. Cómo no, estar sobre todo atentos a Dios, ¿no? Dios permite que la Santísima Virgen nos visite continuamente, ¿no? A lo largo de toda la historia de la Iglesia han habido innumerables apariciones en
en la Rue du Bac, la Medalla Milagrosa, en Lourdes, Fátima, Garabandal, bueno, en México mismo tenemos Nuestra Señora de Guadalupe. Dios utiliza a María como instrumento para revelarnos cuánto Él nos ama. Yo siempre digo esto, la Virgen si viene a la tierra, viene para darnos un mensaje de amor. Ella no hace un golpe de estado en el cielo. Si ella viene es porque la Santísima Trinidad la envía. Y la misión de ella es juntar el rebaño antes de que oscurezca. Por eso, de corazón, gracias a todos los que nos están escuchando, a Guillermina que nos ha llamado, les invitamos que en el próximo programa también puedan participar llamando sin ningún problema. Y de corazón, la bendición para todos ustedes. Padre de bondad, te alabamos y te bendecimos por el don de la vida. Gracias por habernos dado a María, tu hija predilectísima, la madre de tu Hijo como madre nuestra en la cruz. Te pedimos, Padre, que entres en nuestros hogares, en nuestras vidas, trayendo el don de tu paz. Y que tu bendición descienda sobre cada uno de los televidentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Los esperamos la siguiente semana.